Hay jóvenes mexicanos con mucho potencial para jugar en Europa, sin embargo deciden aceptar la oferta de los equipos regios, ya sea Tigres o Rayados, y ahí al ser equipos que no le dan minutos a los jóvenes, su carrera poco a poco se va arruinando. Así que en este video vamos a repasar 15 jugadores mexicanos arruinados por los equipos regios. Comenzamos con Marcelo Flores. Flores creció en Inglaterra, se formó en la academia del Ipswich Town y después pasó a la del Arsenal. Empezó a destacar en los equipos juveniles de los Gunners y también de México. Es por ello que todo el país tenía altas expectativas en él. Debutó en la selección mayor en 2021 con apenas 18 años. Con el Arsenal llegó a entrenar con el primer equipo y a salir a la banca en la Premier League. Sin embargo, su debut lo hizo con el Real Oviedo de segunda división española. Tras el préstamo en el Oviedo, Flores volvió al Arsenal sub-21, pero al poco tiempo Tigres ofertó $1 millón. El Arsenal aceptó y Flores, en lugar de quedarse, prefirió la comodidad y el dinero del fútbol mexicano. Desde que está en Tigres, Marcelo no ha podido ganarse el puesto. Solo en el Clausura y Apertura 2024 jugó más de 10 partidos. Quien era una joven promesa se está quedando en promesa fallida. Desde hace 4 años que el extremo de 22 años no es seleccionado mexicano. Otro caso es el de Víctor Guzmán, defensa central que debutó con Tijuana en 2020, rápidamente empezó a ser titular y a sobresalir en el conjunto fronterizo. Fue nombrado novato del año en 2021 y mejor defensa central de la Liga MX en 2023. Obtuvo su primer llamado a selección mexicana mientras jugaba en Xolos y varios equipos de Europa tenían sus ojos puestos en él. En entrevistas, el joven defensa declaró que su sueño era jugar en Europa. Se dice que equipos como el Milan y el Besiktas lo querían fichar, pero al final Tijuana aceptó una oferta de Rayados. Lamentablemente Guzmán se ha ido estancando. En Monterrey no es titular indiscutible y ha dejado de ser seleccionado nacional. Desde septiembre de 2024 no juega con el Tri. Muchos creían que sería el futuro defensa de la selección mexicana, pero hoy en día, con 23 años, batalla por tener minutos en Monterrey. En 2011, México ganó su segundo Mundial Sub-17. Una de las figuras del equipo fue Jonathan Espericueta, mediocampista que recibió el Balón de Plata como segundo mejor jugador del torneo. Tras el Mundial, equipos de Europa ofertaron por él, pero Tigres no lo dejó ir. Espericueta siguió rompiéndola en la selección mexicana Sub-20 y en Tigres Sub-20, pero en el primer equipo el Tuca casi no le dio oportunidades, solo lo metía en partidos de Copa o de Conca Champions. En 2014 se fue cedido al equipo juvenil del Villarreal, pero solo jugó 9 partidos. Regresó a Tigres en 2015 y por fin debutó en primera división a sus ya 21 años. En total, desde que fue campeón del mundo en 2011 hasta 2017, solo lo metieron a 4 partidos de Liga MX, 17 en total sumando Copa, Conca Champions y Libertadores. Así fue como Espericueta se fue apagando por la falta de oportunidades. Fue cedido al Atlético de San Luis en 2017 y al Puebla en 2018, donde tuvo más minutos. Su carrera terminó en 2021 jugando en el Atlético Veracruz de la Liga de Balompié Mexicano. Con 27 años acabó la carrera de Espericueta. Otro que se estancó en Monterrey es Eric Aguirre. Aguirre también se dio a conocer en un Mundial Sub-17, en el de 2013 donde México fue subcampeón. Al año siguiente debutó en Morelia y de inmediato comenzó a ser titular. En 2016 Pachuca lo fichó. En 5 años con los Tuzos, Aguirre siempre fue titular y ganó la Conca Champions en 2017. Debutó con la selección mayor en 2018 y fue parte de la selección olímpica que ganó la medalla de bronce en 2021. Aguirre estaba en el mejor momento de su carrera, pero eligió fichar con Monterrey tras los Juegos Olímpicos. Rayados lo compró en casi $5 millones. Inicialmente Aguirre fue titular en Rayados, pero con el paso del tiempo dejó de tener tanta participación. Su último torneo como titular fue el Clausura 2024. En este último torneo solo jugó 5 partidos como titular de 21 posibles y desde hace 2 años que no es convocado a selección mexicana. Uriel Antuna encontró su lugar en Cruz Azul. Después de batallar en Europa, en la MLS y en Chivas, el extremo derecho por fin había logrado destacar a nivel clubes. Con la máquina anotó 28 goles y dio 14 asistencias en 111 partidos. Su nivel ahí le alcanzó para seguir siendo titular en selección mexicana. El también medallista olímpico llegó a su mejor nivel en el Clausura 2024, cuando fue campeón de goleo de la Liga MX con 8 anotaciones, siendo uno de los 3 mexicanos que ha logrado ser campeón de goleo en esta década. Quizás era el momento de regresar a Europa, pero Tigres ofreció más que cualquier equipo, más de $8 millones que Cruz Azul no rechazó. Antuna llegó a Tigres en agosto de 2024, pero en Tigres ha sido completamente lo contrario de lo que fue con la máquina. Ha jugado 46 partidos y únicamente ha anotado un gol. De los 46 partidos, solo 12 como titular. Su bajo nivel ha hecho que ya no sea considerado por el Tri. Desde que está en Tigres, no ha vuelto a ser convocado a selección mexicana. Carlos Salcedo comenzó jugando en la MLS, su paso por Chivas lo colocó como uno de los mejores defensas de la Liga MX. En 2016 dio el salto a Europa con la Fiorentina, pero fue en el Frankfurt donde se consolidó. Fue titular en el Frankfurt que ganó la Copa Alemana en 2018. Tras su gran temporada disputó el Mundial de Rusia 2018 como titular. Salcedo tenía 25 años y se le veía como el defensa de selección mexicana por muchos años. Mejores equipos de Europa lo querían, pero en enero de 2019 Tigres le ofreció al Frankfurt $10 millones por Salcedo, y a Salcedo ser uno de los mejores pagados de la liga.
liga. Tanto el Frankfurt como Salcedo aceptaron y así terminó su aventura europea. En sus primeros años en Tigres, Salcedo tuvo gran nivel, ganó títulos y seguía siendo seleccionado, pero eso no duró mucho. En 2021 fue convocado por última vez, en 2022 Tigres lo mandó al Toronto de la MLS, pasó por Juárez, por Cruz Azul y ahora con 32 años está en Monterrey. Fidel Ambriz, mediocampista que debutó con León en 2019, fue en el Clausura 2022 cuando se ganó la titularidad. En 2023 fue clave para que León ganara su primera Conca Champions y en 2024, con tan solo 21 años, se convirtió en el capitán del equipo. Era un mediocampista muy completo a pesar de su edad, se mantenía como titular de la selección mexicana sub-23 e incluso debutó con la selección mayor en 2024. Equipos como el Sevilla y el Anderlecht buscaban su fichaje, pero la directiva de León se sentó a negociar con Rayados, quien ofreció más que cualquier club europeo, casi $8 millones por el pase del mediocampista. A pesar de que Ambriz tenía la intención de irse a Europa, no tuvo de otra que aceptar la oferta de Rayados. Si bien desde su llegada al equipo suele tener minutos, parece que se está estancando, pues desde que está en Rayados no ha vuelto a ser convocado a selección y es poco probable que Rayados acepte una oferta de Europa. Un caso similar es el de Osiel Herrera. El extremo derecho debutó en el Atlas en 2018, fue parte del Atlas bicampeón en 2022 y poco después se ganó la titularidad. En el Clausura 2023 fue la figura de los rojinegros. Tras esto debutó en selección mexicana con 21 años, fue convocado a la Copa Oro 2023 y aunque tuvo poca participación, ganó su primer título con selección. En ese momento había interés de equipos europeos, uno de ellos era el Porto. Sin embargo, Tigres ofreció $8 millones. Osiel sabía que yéndose a Tigres su sueño de irse a Europa sería casi imposible. Le pidió a la directiva del Atlas que rechazaran la oferta y que lo dejaran un año más en el Atlas para que en 2024 pueda dar el salto a Europa. Sin embargo, Atlas terminó aceptando los $8 millones y Osiel pasó a ser jugador de Tigres. En sus primeros torneos solía entrar como revulsivo, aunque en el Apertura 2025 con Guido Pizarro tuvo más partidos como titular. Aún así, parece lejano su sueño europeo. Está por cumplir 25 años y desde que juega en Tigres no ha sido tomado en cuenta por selección mexicana. Arturo González, al igual que Spiricueta, González fue campeón del mundo sub-17 en 2011, debutó con el Atlas en 2012 y se convirtió en el referente creativo de los rojinegros. Con apenas 19 años ya era titular, su visión de juego lo llevó a debutar en selección mayor en 2014. En su mejor momento, cuando se hablaba de que visores de equipos europeos seguían sus pasos, Monterrey apareció con un cheque difícil de rechazar. En 2016, Rayados pagó $4 millones por el mediocampista, lo que parecía un salto de calidad terminó siendo un estancamiento de años. En Monterrey, Ponchito no fue más que un jugador de recambio, opacado por la enorme cantidad de extranjeros que el club ficha torneo tras torneo. Entre lesiones y la falta de continuidad, González perdió sus mejores años. Tras 8 años en Rayados, donde pasó más tiempo en la banca que como figura, terminó saliendo del equipo en 2024 para jugar en Pachuca. Edgar Pacheco surgió de la cantera del Atlas, era un gran mediocampista ofensivo, debutó con la selección mayor en 2009 a sus 19 años, en 2011 anotó su primer gol con el Tri y fue convocado a la Copa América. Pacheco era titular en el Atlas y seleccionado nacional con 21 años, pero llegó Tigres a tocar la puerta. Tras la Copa América, los felinos pagaron cerca de $3 millones por su carta. En ese momento parecía el movimiento perfecto, pero terminó siendo el principio del fin para su carrera. Al llegar al equipo de Ferretti, Pacheco se topó con una pared, el Tuca lo relegó por completo a la banca, perdió su lugar en selección y su confianza se desmoronó. Por años Tigres lo cedió a equipos de la Liga de Ascenso y después se convirtió en un trotamundos, pasando por ligas de Corea del Sur, Chipre, Bahrein, Azerbaiyán y Guatemala, hasta retirarse en 2019 con solo 29 años. Un caso reciente es el de Fernando Tapia. Formado en la cantera del América, Tapia demostró ser uno de los porteros con mayor proyección en México tras su paso por el Querétaro. Con los Gallos Blancos, el arquero se convirtió en figura, destacando en la Leagues Cup 2023, donde sus actuaciones llevaron a los Gallos hasta los cuartos de final. Con 22 años, Tapia además era el portero de la selección sub-23. Cuando todo indicaba que se consolidaría como titular en la Liga MX, Tigres apareció en el mercado. La directiva regia decidió fichar a Tapia en 2024. El resultado fue el esperado. El joven arquero no tuvo minutos. En año y medio con Tigres apenas se lo metieron a 4 partidos. Al cortar su ritmo de juego, Tapia dejó de tener ese impacto que lo ponía como el heredero natural del arco de selección mayor. Ahora para este Clausura 2016 deja a Tigres y regresa a la América, aunque ahí probablemente tampoco tenga muchos minutos. Jordi Cortizo se formó en Querétaro y tuvo un paso por Tijuana, pero fue en el Puebla donde realmente explotó. Con la franja, Jordi se convirtió en la figura del equipo, un volante bastante completo. En total, en el año que estuvo en Puebla, Cortizo anotó 6 goles y dio 5 asistencias. Después de tantos años, por fin había podido consolidarse en un equipo, pero a Rayados puso $7 millones sobre la mesa y compró al jugador. En sus primeros torneos, Cortizo tuvo gran nivel en Rayados, lo que le hizo debutar en selección mexicana, pero con la llegada de estrellas extranjeras en los siguientes torneos, Cortizo fue perdiendo relevancia.
En su último torneo con Rayados, el Clausura 2025, apenas jugó 5 partidos de titular de 21 posibles. En agosto de 2025, Rayados lo vendió a León por poco más de $3,5 millones, aunque parece que el cortizo que vimos en Puebla no volverá a aparecer. En 2015, Jürgen Damm era la sensación del fútbol mexicano, un extremo con una velocidad que, según estudios de la FIFA en ese momento, solo era superada por la de Gareth Bale. Tras brillar en Pachuca, se esperaba que su siguiente paso fuera Europa. Incluso se habló seriamente de ofertas de equipos de Alemania, Portugal y Francia, pero la oferta de Tigres fue superior, $10 millones que Pachuca no rechazó. En sus primeros torneos en Tigres, Jürgen era titular indiscutible y su nivel alcanzaba para seguir siendo seleccionado nacional. Además, al ser varias veces campeón, se mantenía vigente y el interés de equipos europeos seguía presente. En 2017 el Real Betis presentó una oferta, pero Tigres la rechazó. A pesar de los deseos que tenía el extremo de jugar en Europa, con el tiempo Jürgen perdió la titularidad en Tigres y dejó de ser convocado a selección mexicana. Salió del equipo en 2020, aunque ningún otro equipo pudo retomar su nivel. Hoy, con 33 años, juega en la segunda división de Estados Unidos. Si hablamos de regresos inexplicables, tenemos que hablar de Gerardo Arteaga. A diferencia de otros en esta lista que soñaban con Europa, Arteaga ya estaba allá y le iba bien. Tras formarse en Santos, el lateral izquierdo dio el salto al Genk de Bélgica en 2020. En Europa se consolidó, fue titular indiscutible, jugó la Europa League, lo que le valió ser titular de la selección mexicana. Sin embargo, en enero de 2024, cuando se rumoreaba que equipos de ligas más competitivas estaban interesados en él, Rayados de Monterrey pagó poco más de $5 millones para repatriarlo. En lugar de buscar dar el salto a una liga top 5 de Europa, Arteaga prefirió la comodidad y el altísimo sueldo de Monterrey. El jalisciense ha sido titular en Rayados, sin embargo su nivel ha quedado por debajo de las expectativas. Desde hace más de año y medio que no es convocado a selección mexicana, Javier Aguirre nunca lo ha convocado, por lo que lo más seguro es que no vaya al mundial. Finalmente terminamos con Eugenio Pizzuto. En 2019, Pizzuto era considerado la joya del fútbol mexicano, fue el capitán y balón de bronce en el Mundial Sub-17 en el que México llegó a la final. Tras debutar con Pachuca, el Lille de Francia se lo llevó a Europa. Pizzuto fue parte del Lille campeón de la Liga Francesa en 2021, aunque sin jugar ni un solo partido. Las lesiones lo persiguieron en Francia y después en el Braga de Portugal. Se esperaba que una vez recuperado, volviera al nivel que le hizo brillar en el Mundial Juvenil. Sin embargo, en 2023, Tigres decidió repatriarlo. Pizzuto llegó a un equipo donde el medio campo estaba sobrepoblado con jugadores extranjeros. El resultado ha sido catastrófico para su carrera. En Tigres no solo no fue titular, sino que no jugó. En 2 años y medio con Tigres solo disputó 4 partidos, el último en agosto de 2023, es decir, prácticamente tiene 3 años sin jugar un partido oficial. Más que un refuerzo para Tigres, fue un refuerzo para Tigres Sub-23, donde ha jugado todos estos años. Para este clausura 2026 jugará cedido en el Atlante, donde buscará tener más minutos. Esto es todo por el video de hoy. Comenta qué otros jugadores faltaron. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.